pues, ponentes o distintas personas que siempre es grato, por así decirlo, que estén aquí presentes, ¿no? Mm, A ver, ahora, perdón, perdón, Dani, es que creo que no se está transmitiendo. A ver, No te apures. a ver, déjame ver si deja entro a la página de Facebook porque se supone que ya estaba transmitiendo y ahorita que estoy viendo, no, no me aparece la transmisión. A ver, pero, no, sí, se supone que sí, ya está transmitiendo, sí, ya está en vivo. Yo más bien fui el del error y no, sí, sí, ya está transmitiendo, sí. Eh, y bueno, entonces decía que una disculpa por todas las fallas que técnicas, realmente una enorme disculpa a todos. Le repito, tenía rato que no transmitíamos y aparte, pues esta es otra de las pocas transmisiones que estoy haciendo de manera simultánea en Facebook y en YouTube. Esperamos que estemos, pues estén a gustos con estos nuevos programas que vamos a ir desarrollando y también nuevo contenido. Y como repito, es un agrado tener a ciertos invitados y ponentes en estos programas. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto de invitar a Daniel Zárate. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, graduado con un trabajo de investigación titulado sobre el concepto de pita activa en Hanaren, bajo la dirección de Enrique Serrano Gómez. Sus intereses pueden considerarse como parte de la corriente del pensamiento filosófico conocido como teoría crítica, entre otras cosas. Se dedica a la divulgación de textos filosóficos y literarios en redes como TikTok e Instagram bajo el usuario de Daniel Juliet. Entre sus publicaciones se encuentran Más allá de la metáfora, dentro de la compilación Relatos víricos, antología Cero Positiva, volumen uno. Pues como siempre digo, es un gusto contar con ponentes de distinta índole. En esta ocasión, pues, qué mejor que tener a alguien como Daniel, que pues es egresado de la misma escuela que yo, de la UAM, o sea, Sí. vamos, de la misma alma mater, algo que es muy grato tener, siempre tener invitados que son de la UAM, de esa unidad Iztapalapa que tanto que a mí que tanto aprecio, ¿no? Digo, yo también soy egresado de la maestría de la UNAM, pero personalmente mi corazoncito está en la UAM. O sea, me atrevo a decirlo. Bueno, vamos a empezar con esta invitación a Daniel, y pues siempre me gusta iniciar con el título del programa, ¿no? Que es un poco acerca de reflexiones sobre lo femenino y lo masculino. Y yo iniciaría como de manera muy general, Daniel. Siempre me gusta dar esta introducción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lo femenino y lo masculino? Y ahorita podemos entrar sobre las discrepancias que muchas veces surgen en redes sociales sobre distinta índole, pero vamos a entrar con eso básico. ¿Por qué hablar de lo femenino y de lo masculino? Te cedo la palabra. Bueno, yo propuse este, digamos, tema porque en estos días un amigo muy querido, Omar, no sé si recuerdas a Omar, Ajá, Omar. Ajá. pero contando que si que hacer, si lo que queremos hacer es sería también adecuado descartar por ellas como lo femenino o lo masculino. Y a partir de eso estuve pensando mucho porque vaya, femenino y masculino quiere decir, o son conceptos que engloban características arraigados histórica, pero también culturalmente, y que justamente tienen una historia en donde sobre todo las mujeres han tenido sin embargo, actualmente parece que esas categorías están como en constante choque, ¿no?
estamos intentando reapropiárnosla, pero también deshacernos. Ay, ¿qué pasó? No sé Se cómo fue, ¿no? bueno, te escucho, Ajá. te escucho, es que de repente Sí, como sí, que sí. se cortó, entonces, pero sí te escucho, yo te sigo Rarísimo. escuchando. Ujú. Entonces, pues sí, lo femenino y lo masculino en términos generales quiere decir características compartidas que están arraigadas históricamente y culturalmente en distintas sociedades, ¿no? Podríamos hablar que son conceptos o categorías que engloban tanto formas de ser como engloban expectativas. Entonces son categorías que, por ejemplo, hablando de lo femenino, ¿no? Eh, Hablando de la historia de la feminidad, pues vemos que no hay una única historia de la feminidad, que precisamente cada región se desenvuelve de distinta manera, pero que al final de cuentas, aunque pese a la diversidad o a la heterogeneidad de lo femenino, la feminidad, eh, pues parece que todas comparten el tener de base los cuidados, eh, como la sumisión, tiene que ver también con una idea de delicadeza, tiene que ver con todas estas cosas que pensamos cuando hablamos acerca de lo femenino, ¿no? Sin embargo, también en estas reflexiones que he tenido estos últimos días, si queremos, digamos, sustraernos de la historia, digamos, común de lo masculino y lo femenino y justamente desarraigarla de las, digamos, cualidades negativas que tienen estas ideas, porque eso es lo que intentó el feminismo, eh, pues nos quedaría, y es lo que estoy pensando, bueno, lo que he estado pensando en estos últimos días, lo femenino y lo masculino como categorías estéticas. Eh, y estético en un sentido muy amplio, ¿no? Es decir, en formas de, em, digamos, de aparecer ante los demás y una cierta sensibilidad. Esta idea me surgió leyendo un ensayo muy curioso de Susan Sontag, muy famoso y muy curioso, que se llama Notas sobre lo camp, en donde ella dice que camp es aquello que o está hiper feminizado o hiper masculinizado y entonces se torna camp. Dice también camp puede ser un hombre muy femenino o una mujer muy masculina. Entonces, parece que esta intuición estaba teniendo Susan Sontag cuando redactó este ensayo, que lo femenino y lo masculino en una época, digamos, eh, post-masculina y post-femenina, solamente quedarían como categorías estéticas que tienen que ver una manera de estar en el mundo, de aparecer ante los demás, una cierta sensibilidad que, y una forma de experimentar el mundo que precisamente te hace transicionar, ¿no? Entre digamos, eh, estas cosas estereotípicas de la delicadeza, eh, que tiene que ver con la vulnerabilidad, que tiene que ver con estas cosas de lo femenino, ¿no? Y precisamente una idea de lo femenino y lo masculino como categorías estéticas podrían ayudarnos a llegar a una sociedad andrógina, en donde femenino y masculino se difuminen y podamos transitar en ambos espacios, o hasta más espacios, sin, digamos, estos pesos históricos y culturales que ha tenido, ¿no? Pienso en eso, sobre todo. Ujú. Eso que dices es importante, como se llama Daniel, porque creo que muchas veces se le ve como una noción, pues prácticamente, vamos a decirlo, vinculada con la cuestión de lo biológico, que Sí, como si se redujera solamente a esa cuestión. Y creo que aquí pone sobre la mesa un punto muy primordial, que es verlo como una categoría y una categoría estética, que en cierta medida pues tiene una implicación de carácter social, de carácter político, de carácter cultural y pues que bueno, genera un eje transversal
entre cuestiones de vinculadas o relacionadas con los dilemas éticos y de distinta índole, ¿no? Que al final de cuentas creo que, así como lo citas, desde esta perspectiva un tanto, vamos a decirlo, filosófica, estética, me resulta también un tanto política, bueno, a lo mejor con mis ojos yo así lo veo, ¿no? Pero Sí, que en efecto, que lo que busque reivindicar en cierta medida esta visión que se ha tenido acerca de lo que qué es lo femenino y qué es lo masculino. Lo femenino solamente compete a las mujeres o es algo que también forma parte de lo que son los varones entendido ahí sí en una cuestión, vamos a decirlo, de lo que entendemos como biológicamente dentro del sexo hombre y mujer, pero es totalmente distinto a entender estas connotaciones, porque muchas veces, seguramente la mayoría de los que están aquí habrán escuchado decir, es que se ve muy femenino, ¿no? O se ve muy, o esa chica se ve muy masculina, o sea, es sí, que va al gimnasio y tiene el cuerpo muy, o sus actitudes son muy masculinas, o la forma en que habla. Es como muy común y hasta cierto punto es un tanto, eh, a veces en broma, pero también a veces con una connotación un tanto, vamos a decirlo, despectiva. Que yo sí, veo a veces que es más por ahí donde va la situación, tanto eh, para hombres como para mujeres. O sea, es como en un sentido de hacerlo menos, o sea, tanto sí. al varón como a la mujer, busca hacérseles menos diciéndole que es o más masculino o más femenino. Eso es como que una cuestión que está muy cultural y que tendría que ver con estas cuestiones que muchas veces tienen que ver con los micromachismos, que últimamente ha cobrado mucha boga, sobre todo en redes sociales, Sí, vamos a decirlo, por los oradores que de repente dicen el cada temache. Sandes. Bueno, sí, exactamente, ¿no? Yo siempre lo digo, el tema ese es un claro ejemplo de ello. Este personaje que muchas veces sin saber hace un reduccionismo y no solamente Sí. de lo más, vamos a decirlo, chafa o de lo peor, sino la cuestión es de que siempre lo tiran en un término despectivo, ¿no? En una cuestión, pero lo peor del asunto para mí es que eh, emergen cuestiones conservadoras con las cuales se ha tratado de estar luchando constantemente. Y no tanto porque se diga que es progresismo, sino porque es una cuestión de derechos humanos, que muchas veces la gente se olvida. O sea, creo que hay una cuestión ahí muy, pues, y también de carácter ético. O sea, digo, yo lo veo constantemente. O sea, es como Ujú. tomar esta postura un tanto, sí, de poder, porque al final de cuentas sí es una cuestión de asumir un rol de poder, una postura de poder, pero que, ¿Por qué? sí, no, no, adelante, 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 si quieres, No, 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 no. Justamente creo que estas cosas ocurren porque, bueno, o sea, sí, digamos que femenino y masculino sí tienen arraigos biológicos, ¿no? Eh, pero, o sea, no existe una distinción en los seres humanos entre lo biológico y lo cultural, ¿no? O sea, esas distinciones son analíticas las que hacemos. Es decir, justamente lo femenino está arraigado en una cuestión biológica, pero precisamente creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que esa categoría, pese a tener un arraigo biológico, también puede ser habitada por personas, digamos, que no partimos de la misma base, digamos, biológica, y que precisamente podemos participar de eso a través, por ejemplo, de los cuidados. O sea, creo que lo que tenemos que buscar, lo que tenemos que hacer es feminizar las conciencias y las prácticas para precisamente que ahora, Sí, te escucho, ahí como que se perdió un poquito la señal. Bueno, ahorita en lo que regresa Dani, estamos analizando estos conceptos que muchas veces se ven de manera, decíamos, despectiva, pero aquí creo que Daniel hace una reflexión muy importante sobre entenderlas como, vamos a decirlo, no solamente como categorías estéticas, sino también la raíz de donde vienen, o sea, pero que ha tenido como esta implicación o esta forma en las cuales, vamos a decirlo, los propios conceptos han sí, secularizado de una manera, vamos a decirlo, sí política y cultural, pero bueno, le cedo la palabra a Daniel, nos fue y ya, ya regresó.
Adelante, Dani, Sí, ahora sí, sí. sí, algo pasa no sé si es mi internet o algo con la plataforma, pero sí, Ujú. ya van 2 veces que me saca. Sí, ya vi que de Este, repente se nos va una... y bueno, a lo que quería concluir es que me parece que justamente como los feminismos han intentado feminizar las conciencias de los hombres, creo que por eso surgen también digamos, estas fricciones con estos personajes, ¿no? Los llamados masculinistas, porque o sea, no quieren asumir la responsabilidad de habitar esas otras sensibilidades, esas otras áreas de la vida en donde implica cuidado, implica vulneración, implica todas estas cosas de la feminidad, ¿no? Este, y por eso es que surgen estos discursos, como bien dices, o sea, conservadores, que quieren, digamos, que no se pierda la masculinidad, cuando precisamente necesitamos es reivindicar la feminidad, eh, pues, o sea, la masculinidad ha sido, eh, a lo largo de la historia, el concepto que lo abarca todo y me parece que los feminismos lo que tienen y la grandeza que tienen es que han puesto o reivindican, digamos, las características de la feminidad para precisamente en algún momento llegar a una sociedad en donde esos conceptos parecen, digamos, idénticos, ¿no? O se llega a una especie de igualdad en el pensamiento, en el actuar donde se superen los binarismos, pese a seguir en realidades biológicas binarias. Ujú. Sí, esto que dices es muy cierto, o sea, siempre lo vemos como en un término de binomio, un positivo, negativo, o sea, como tratando de no ver matices, o sea, y eso es Sí, algo que hasta lo vemos en el ejercicio político, ¿no? ¿Eres izquierda o derecha? O sea, como si no existiera un punto centro o una cuestión ahí, totalmente que parece ser de repente contradictoria, o eres bueno o eres malo, ¿no? Como si esta forma de pensar dicotómicamente, fuera la única manera en la cual, pues, social y, ¿cómo se llama? Y cultural actuamos. Pero, pues, digo, creo que precisamente la complejidad que radica en estos conceptos o en estas formas que tienen, o más bien las formas en que se usan dichos conceptos, tienen alcances que, pues sí, contrastan y afectan socialmente, como también benefician o posicionan. O sea, creo que en esas circunstancias habría mucho que decir, porque entonces se antepone como una especie de, ¿cómo decirlo? Una especie de forma de pensar, una forma de, de creer ciertas ideas, ciertas posturas, y pues eso genera ya un conflicto. Digo, de por sí, como lo decíamos, estas formas masculinas de pensar están arraigadas, pero no solamente arraigadas, sino son también formas de actuar, son formas de convivir, y a diferencia de las, ¿cómo se llama? De las formas femeninas. Yo creo que muchas veces pensar desde lo femenino, yo una vez lo dije, fue algo como raro, dice, hacer política desde lo femenino, pensar desde lo femenino, muchas veces puede ser mucho más, vamos, eficiente que, desde cómo hemos establecido esa hegemonía de lo masculino. O sea, que a veces digo, ujú, no es que históricamente se le ha otorgado aparentemente la facultad de la moderación, de la creatividad y de la prudencia a las, ¿cómo se llama? Las mujeres, que eso me recuerda mucho a los textos renacentistas, pero que en el fondo dijimos, bueno, si verdaderamente eso compete a lo femenino dentro de lo histórico, pues tienen una ventaja mucho más prudente que podría tener el hombre. Y eso de repente dices, bueno, pero entonces eso también lo puede hacer el hombre. Es que no está exento, pero históricamente, es como se ha desarrollado esa visión de cómo comportarse, de cómo moderarse o de cómo actuar. Y creo que ahí es donde precisamente entra la connotación, digo. Pero no sé qué piensas al respecto, Dani. Ujú. cuando decimos hombre femenino,
sea, como que lo femenino es automáticamente algo que hay que descartar, ¿no? Porque precisamente viene con estas connotaciones, pero no sé, pienso que una manera de reivindicar es abrazar esa feminidad, ¿no? Que justamente que hombre femenino no se vuelva un insulto, sino un halago. Eh, pero, ¿cómo lograr eso? Es la pregunta clave. No hace falta simplemente, digamos, cambiar el discurso, sino al ser lo femenino y masculino categorías estéticas, tiene que ver con cambiar la sensibilidad. Y es lo más difícil que hay. O sea, cómo cambias las sensibilidades de las personas, cómo las transformas, cómo puedes, digamos, ir ahí donde está tan arraigado, ¿no? Que es el cuerpo, que es la forma de aparecer ante los demás, que es la forma también de aparecer ante ti mismo, eso abarca la sensibilidad. Entonces, ¿cómo transformas eso? Es la pregunta que más me hago. O sea, sí, aquí hablo acerca de reivindicar lo femenino, ¿sabes? Pero precisamente lo más difícil es una revolución estética, porque no es, sí, no es algo sencillo ni algo que se haga de la noche a la mañana. Mm. Esto que dices es interesante. Yo te preguntaría, para el público que nos escucha, a lo mejor los que tendrán alguna noción, pero para los que no, ¿a qué te refieres cuando hablas de revolución estética? O sea, yo sí entiendo, pero por ejemplo, pero para muchos tú decir, bueno, ¿qué es eso de revolución estética? ¿O a qué te estás haciendo alusión, ¿no? Ujú, ujú, Es lo que quería decir es una transformación en las sensibilidades. Hay cierta sensibilidad a veces de una época, de un espacio, de un pueblo histórico, de una región, y creo que la masculinidad es una cierta sensibilidad, ¿no? Una sensibilidad tosca, que tiene que ver con justamente aparecer como el fuerte, como el duro, este, y la sensibilidad femenina, ¿no? Que tiene que ver con justamente dejarte vulnerar y abrirte con las personas y tener, digamos, la posibilidad de hacer movimientos delicados. Este, por eso decía, o sea, una revolución en la sensibilidad o una revolución estética, porque para mí estética es eso, ¿no? O sea, la estética tiene que ver con las formas de aparecer, las formas de ser afectado por eh, tanto objetos como personas, etcétera, ¿no? En un sentido amplio de estética, que quiere decir la percepción. Pero sí, básicamente cuando dije lo de la revolución estética me refería a eso, ¿no? A transformar las sensibilidades. Eh, y tú te das cuenta de que hay como mucha resistencia a, a ser tocado por la feminidad. O sea, a los hombres les gustan las mujeres femeninas, pero no les gusta precisamente abrazar también la feminidad, ¿no? Habitar ujú. No, creo. la feminidad, Ujú. porque ya se habitan. Y por eso decía, o sea, la clave es, o la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedes transformar tú esa sensibilidad? ¿Cómo no puedes obligar a alguien a habitar un espacio? Porque ya no sería habitarlo, ¿no? Sería coerción, sería ponerlo, forzar las cosas y eso no puede ocurrir. O sea, a lo mejor y mi pregunta es un poco más pragmática, pero creo que está en el fondo de la cuestión. Creo que de manera, vamos a decirlo, muy asertiva, tocas un punto que tiene que ver con, bueno, nosotros como varones o los varones, hasta qué punto entonces podemos abrazar ciertas formas femeninas de actuar, que genera un conflicto, o sea, social, digo, o sea, yo lo he visto con algunas chicas o con algunas personas que de repente es como de, oye, pero es que eres como de repente muy modoso, o sea, como eres,
digo, o trato de ser de repente muy, de evitar como palabras altisonantes, casi no evito hacerlas, porque son precisamente medios de discursos que imponen o que tratan de reflejar como creo que esa palabra fue clara, clave, esa forma tosca de cómo se percibe al hombre, sí, aquel que se impone por medio de la fuerza que tiene. Entonces, yo de repente trato de irrumpir con eso, ¿no? Ese ejercicio de escucha, porque digo, al final de cuentas es una cuestión filosófica, pero creo que también tiene que ver con una cuestión que señalaba sobre la política de los cuerpos, porque al final de cuentas hay una política y estética de los cuerpos que está ahí implícita, ¿no? Desde tú mismo lo acabas de decir, desde cómo te mueves, desde cómo tocas y cómo, ujú, sí, cómo saludas y todo, que de repente parece ser, pues, no sé si contraproducente, pero sí, vamos a hacer un tanto anómalo para quienes de repente no están familiarizos con ciertos comportamientos, ¿no? O que lo ven, o que tienen muy sí, arraigado esta cuestión, de repente, vamos a decirlo, muy cultural, y lo primero que dicen es que es muy afeminado, o X o Y cosa, y empiezan a hacer digo, las cuestiones de carácter despectivas o críticas. Pero a mí lo que más me llama la atención es, o sea, socialmente, o en la actualidad socialmente, eh, mm, cuáles podrían ser algunos mecanismos para poder ir, vamos a decirlo, haciendo este giro, vamos a decir, no solamente discursivo, sino también este ejercicio práctico? Sí, porque hipotéticamente lo podemos tener, pero al momento de confrontarnos socialmente, ujú, muchas veces nosotros mismos formamos parte de esa censura, o sea, nosotros mismos nos censuramos como diciendo, ah, no, o sea, en cierta medida afecta socialmente el qué dirán o el cómo pensarán. Y en ocasiones hay personas que se autocensuran, ¿no? Y sí, viceversa. A veces que nosotros también generamos esos mecanismos de censura de manera inconsciente porque lo tenemos muy arraigado. O sea, digo, a mí sí se me ocurren varios escenarios que se me vienen a la cabeza, pero hasta la forma de vestir. O sea, ese es un punto sí, que me llama la atención, porque muchas veces, en una ocasión, te voy a poner un ejemplo, yo llegaba al trabajo y me decían, bueno, porque doy clases y de repente llego y me dicen, oiga, pues, ¿cuánto se tarda para llegar? Le digo, no, pues, me levanto, me baño, me arreglo, me peino, todo esto, plancho la ropa y todo. Oiga, pero o sea, se tarda mucho, ¿no? Digo, pues sí, digo, digo, fue algo así como sí, digo, pues sí, las chicas también se maquillan, se arreglan, pues ¿por qué uno no tendría que darse ese cuidado? Le digo, o sea, el mismo cuidado de la imagen del cuerpo. Dice, no, yo nada, me pongo la camisa, o exacto. sea, sobre todo, y ya me salgo, decían así, es que es mucha pérdida. Y digo, eh, es una concepción que tenemos precisamente como del cuidado, como si fuera algo femenino, pero ¿por qué tendría que ser negativo? Ujú, exacto. Porque, o sea, ¿por qué puede verlo en ese sentido despectivo? O sea, por el contrario, es decir, que a quien no le gusta, o sea, a quien no le gusta que le digan que se ve bien o un halago, digo, dudo mucho que a alguien, que a alguien no le gusten ese tipo o sea, sea hombre o sea mujer. Obviamente en un Ujú, sentido de, hueles bien, estás bien, o sea, eso es a lo que me refiero, no tanto, pero todo lo que implica ujú, muchas veces los cuidados y que son caracteres de orden estético, pero también cosmético. O sea, al final de sí, cuentas, cada vez lo vamos viendo más y creo que una forma de la actualidad que yo constantemente veo, sobre todo con últimamente lo veo más seguido, es precisamente las nociones, vamos a decir, estéticas sobre lo que consideramos la belleza femenina o masculina. ¿A qué me refiero? Hace poco siempre me gusta hacer este experimento cuando hablo de que si hay criterios, vamos a decirlo, sobre la belleza que podemos decir universales, y poner el ejemplo de Henry Cavill y del vocalista, ¿cómo se llama? De los BTS, ¿no? No me acuerdo uno de los vocalistas, correcto. Y yo decía, desde mi óptica, obviamente, desde mi visión, y a lo mejor también anquilosada, ¿no? O sea, yo decía, pues Henry Cavill, pues, este, para mí es como el prototipo del hombre guapo, digo. O sea, fíjate, hablando desde lo masculino, de repente decían, o sea, para mí me resulta guapo Henry Cavill, o sea, es su altura, de repente unas alumnas me decían, no, profesor, es que el Gong, no me acuerdo, está mejor. A mí no me gustan los hombres así con tantos, decía una, a mí no me gustan sí, con tantos músculos ni tanto así, me gustan así como más delgaditos, así como, decía, y entonces a mí me entró una duda, bueno, y entonces,
ahí donde aplicamos, o sea, porque uno, de hecho, y ahí veíamos en las redes sociales, vi un montón de memes que decían, bueno, es que antes eran más varoniles, mira, aquí hemos llegado, ahora les gusta un chico que se maquilla, que Sí, parece el mujer, y típico. todas estas cosas. Ajá. Y digo, ¿y dónde está el problema? Y ya después lo reflexiono y digo, ¿y dónde está el problema? ¿O por qué lo vemos como un problema? Esa es una de las cuestiones que me genera actualmente. O sea, es una cosmética que también tiene una dimensión, vamos a decirlo, eh, fuerte, pero que creo que las juventudes lo empiezan a asimilar un poco más. O bueno, algunas juventudes, no puedo generalizar, pero sí lo veo más Sí, constantemente en la actualidad que antes, ¿sí? Ujú. No sé si tienes sí, esa... creo que justamente las nuevas generaciones, y ahí te das cuenta, o sea, hay una transformación en la sensibilidad, porque eh, 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 los prototipos que se ven son todos, o sea, y das cuenta en las producciones de Netflix que van dirigidas para personas jóvenes, que es totalmente diferente la manera en que se presentan los personajes, que se desenvuelven, que se visten, este, y que tiene que ver con esto, con la feminización de las conciencias, la feminización de la sensibilidad. Y a mí me parece genial, precisamente de las personas que conservadoras, pues tienen mucha reticencia a eso, porque una forma de habitar el mundo se le está cayendo, se le está perdiendo y no saben cómo entrar a estos otros espacios. Y no sé si sea necesario que entren, la verdad, o sea, eh, pero bueno, es algo súper interesantísimo esa comparación que haces, ¿no? También cómo van cambiando, eh, digamos, lo que consideramos lo más deseable, porque nos damos cuenta que nuestras expectativas ya están en otra parte, y nuestros deseos, nuestras ambiciones como humanidad están puestas en otra dirección. Y eso a mí me parece bueno, porque precisamente ya nos vamos a dar el tiempo de cuidarnos, de vulnerarnos, de ser sensibles y sí, y eso está bien, o sea, pero creo que nos va a pasar mucho tiempo para que ocurra esta gran revolución en la sensibilidad. Mm, sí, creo que, o sea, digo, yo lo veo cada vez y creo que sí, en cierta medida, ciertas plataformas se prestan para eso y también yo creo que no solamente las mismas producciones culturales, visuales, apuestan. Yo de repente veía la nueva serie de Chucky y me pareció fabulosa, ¿no? Porque toca con este eje transversal muy fuerte, ¿no? O sea, desde la chica que, o sea, que tiene esta libertad. Yo de repente veía y decía, pues, y, pues ve, decía, para mí sería algo demasiado adelantado a su momento si yo hubiera visto Chucky, o sea, a lo mejor para una generación, o sea, para mí era tan adaptado al tiempo que se está viviendo Sí, que no le vi tanta complejidad. A lo mejor porque tengo esa cercanía con los más jóvenes, o sea, entonces no veo esa problemática, ¿no? Pero yo creo que sí, algunos padres, les conflictuaría mucho, ¿no? Y pensar que los chicos no actúan como en la serie. Sería también absurdo, porque actúan como se dice, parece que lo estoy viendo, ¿no? De repente, cuando toca estas cuestiones del género, cuando hay una parte que me parece increíble, cuando le dice el muñeco, ¿no? Le dice, es ah, que yo tengo una hija, hijo, ¿no? Y se queda, ¿cómo? Sí, o sea, es los dos al mismo tiempo, ¿no? Y cuando los ves, las formas de vestir son muy interesantes, ¿no? O sea, porque sí, una parece ser exactamente embonar con esta figura de lo masculino, de lo rudo, todo esto, pero lo interesante es su figura femenina, es más, creo que la actriz se considera no binaria, ¿no? ajá, O sea, ella se considera no binaria y el papel que juega es un papel precisamente algo así no binario, o sea, como si la versión masculina se supone que el hijo de Chucky, ¿verdad? Para poner ejemplo, pero me gustan estos ejemplos como experimentos mentales, porque sí, se supone que el hijo de Chucky tiene dos personalidades, ¿no? Una asesina, que es como la parte de Chucky, y la otra como más femenina o precisamente más amorosa, que no le gusta ver la sangre, ¿no? Pero ambas habitan el mismo cuerpo.
Entonces, sí, cuando se separa, cuando supuestamente el hijo de Chucky quiere separarse de su cuerpo porque habitan las dos y generan un conflicto, se hacen dos gemelos, ¿no? Y entonces son dos gemelos que ocupan un cuerpo humano en el cual vemos esta ambivalencia de las dos formas de verse, o sea, una chica que se viste un tanto como si fuera masculino, como si fuera un chico, y el otro, que es pero es que es lo interesante, es una chica que se viste un tanto masculino, como si fuera un varón, y la chica, y la que ocupa sí, la imagen de chica, se quiere vestir como, no, y el que es el chico, miento, el que es el chico, se viste como chica, entonces, entonces es una contradicción que de repente parecería ser irónica, pero entre la mofa y la risa, digo, toca ese eje transversal, o sea, yo lo veo cada sí, vez más con estas modas que dicen, ¿no? La cuestión estética, ¿no? De repente dicen, o sea, o sea, las chicas que últimamente veo alumnos o alumnos con pantalones muy tumbados, digo, bueno, yo también los usaba, sí, se usó, pero regresa con una visión, vamos a decirlo, que está relacionada con la moda y que contrasta, que a lo mejor podría, que siempre ha contrastado, yo siempre lo he dicho, siempre ha contrastado, pero creo que en la actualidad más, porque es una constante de estar viendo o sea, cómo te proyectas, no solamente, vamos a decirlo, o cómo te ves, sino también cómo se te percibe, o sea, de cómo hablas, sí, de cómo dices, o sea, sí, total. la política de la imagen cada vez creo que está más arraigada, tanto por las plataformas que han catapultado esto, ese es a lo mejor mi diagnóstico, pero que también tiene que ver con unos factores ahí, vamos a decirlo, culturales que también van haciendo cada vez más visible esta noción que en algún momento algunos decían acerca del androjismo y que hoy parecería ser algo de lo más normal. Bueno, yo lo veo cada vez en algunos jóvenes como más normal. Y siempre que digo esto, algunos amigos o profesores se sacan onda, ¿no? Le digo, no sé, tengo de repente más empatía con los jóvenes que con los profesores, precisamente porque choco con estas formas de imponer ciertas, vamos a decir, ciertas autoridades, ¿no? Este tipo yo lo veo de repente en las instituciones como muy panóptico. O sea, de Jeremy Bentham, pensando en Foucault, ¿dónde te están vigilando? ¿Dónde tienes que actuar de X o Y manera? Yo recuerdo una Sí, vez una directora de una escuela que le dijo a una chica, es que, señorita, así no se sientan las niñas, así no se sientan las niñas, ¿no? Porque estaba sentada, pero traía pantalón de mezclilla, y con las piernas abiertas, con las piernas abiertas y así con esta, así, o sea, pues cómoda, yo la vi cómoda, dice, ¿usted qué piensa de lo que me dijo? Pues es un pensamiento muy arcaico, le dije, no quiero decir de abuelita, de abuelito amargado, pero pues sí, digo, pero esa es la cuestión para mí. Digo, pues digo, traes pantalón, porque en esa institución trae pantalón de mezclilla, digo, pues yo no le veo ningún inconveniente. ¿Y qué es lo que te dijo al respecto? Dijo, pues es que, porque le dije, es que yo me siento cómoda estando sentada así, o sea, no me quiero cambiar. Y él lo que le dijo, no, pues pero usted debe de cuidar su imagen, preocuparse. Dije, y eso tampoco es una forma de contestar. Dije, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la manera correcta de contestar? ¿Cuál es la forma de sentarse? Digo, o sea, realmente existe una verdadera forma en la que se deben de sentar las chicas. Digo, eh, obviamente, y vuelvo a hablar lo mismo, chocan con estos conservadores, pero que norman, como diría Foucault, norman la conducta. O sea, porque al final de cuentas ujú, es una forma sí, de sometimiento, es una forma de control, de decir, mira, tú te limitas a esto, tú tienes este uniforme, o sea, es una forma de establecer, vamos a decirlo, rigurosidad en el comportamiento. Es una manera también vamos a decirlo, de generar o sea, un mecanismo, un dispositivo de control. Y yo le decía, bueno, con lo que hay que precisamente pelear es con eso, porque tal vez lo que ustedes consideren ahorita, lo que sus padres o estas personas ven como algo rebelde, algo, hasta cierto punto, hasta anarquista o lo que sea, dentro de algunos años tal vez ustedes lo vivan con las nuevas generaciones que vengan y que van a tener estas nuevas percepciones. Sobre todo porque también una vez hice un ejercicio, y con esto cierro para hacer un poco la palabra. Recuerdo que en una ocasión hice un ejercicio y le dije, bueno, chicos, ¿quién se considera, estábamos tocando el tema de la sexualidad y de repente, porque venía la materia de formación humana, de repente pregunté así como, ¿quién se asume como heterosexual, ¿no? Homosexual,
y nada más creo que de todos los grupos que me tocó, nada más fue uno, un chico que levantó la mano, ¿no? O sea, sin pena, dije, ah, perfecto, o sea, no tuve ningún problema. En otra institución también hice y hubo como dos o tres sin ningún problema. Este, o sea, lesbianas, y sí vi que había más chicas. De repente, ya que termino, de repente una alumna dice, ¿y qué pasa con los bisexuales? Y yo, ah, caray. O sea, pero para mí fue un aprendizaje muy interesante porque, o sea, yo, o sea, homosexual, heterosexual, lesbiana, sí, y hasta ahí. Pero jamás pensé en ese concepto. ¿Y qué pasa con o sea, qué pasa con los que les gustan las chicas y los chicos? Y yo dije, bueno, levanten la mano, ¿no? Y sí, y fueron tres niñas las que lo levantaron. Y dije, wow, o sea, para mí fue un ejercicio de aprendizaje muy interesante, porque sí. el hecho de que se haya animado a decirlo abiertamente y que implica, pues, quiero pensar una especie de confianza, pero también de exponerse ante lo público, ante sus demás es un ejercicio, vamos a decirlo, de contraste, al cual yo no estaría acostumbrado y tal vez Ujú. algunos profesores lo verían mal o algunas personas lo verían mal, pero yo creo que en ese sentido quiero pensar que, o así también estoy entendiendo esto que tú decías como una revolución estética, de estas formas de sensibilidad, de cómo se perciben y cómo es que irrumpen, generan como una especie de performatividad al respecto, digo. Yo no sé, tú antes de contar, yo quiero analizar o quiero escuchar, ¿tú cómo lo percibes más como difusor en las redes sociales? Porque yo de lo poco que he visto, en tu plataforma te llegan de todos y seguramente te llueve también de todos. Entonces, tú Sí. desde esa, vamos a decirlo, desde esa labor como divulgador y como filósofo, ¿cómo lo percibes o cómo lo notas? O sea, con tu público o cuando te toca ir a dar charlas, Eh, platicas, etc., no sé. eh, bueno, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo mío o algo más? Ajá, no, o sea, lo que me refería es como, por ejemplo, eh, tú de Creo que... repente tocas estos temas, ujú, de repente supongo Ah, que, ok. ajá, o sea, ¿cómo es Ajá. percibido por tu público o por las gentes que te escuchan de repente? Ujú. Sí, mira, afortunadamente siento que no, digamos, me cae mucho hate cuando hablo de estas cosas, ¿no? Entonces, porque hay muchas personas que están interesadas en cuestionarse muchas cosas, ¿no? Donde sí la gente luego no sabe, digamos, o lo hace con malicia, porque yo soy una persona bastante femenina, entonces cuando no saben cómo dirigirse hacia mí o de repente me confunden con una mujer, o ya sabes el típico que estás haciendo un directo y entonces te piensa que te va a insultar llamándote mujer. Es como ese tipo de cosas, o sea, como que no me afectan, pero sí me ponen a pensar así como, justamente, o sea, yo sé que habito la parte de la feminidad, ¿no? Pero precisamente parece que las personas se conflictúan mucho. eh, Porque precisamente con lo que tú decías, ¿no? O sea, viene a confrontar un esquema de pensamiento, un esquema de ya algo fijo. Eh, y lo que abogo y lo que siempre promulgo es un ideal de androginia. Es decir, creo que lo explicaste muy bien con esta serie, yo no la he visto, pero justamente, o sea, pasar de un lado a otro eh, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún conflicto. Este, Porque, bueno, a ver, imaginemos que somos seres binarios, imaginemos que existe precisamente lo femenino y lo masculino, eh, y que vamos a estar condenados al binarismo en todas sus facetas. Bueno, ¿qué pasaría si buscamos puntos de fuga? Y el punto de fuga precisamente sería el pasar de un lado a otro sin problema. Creo que es el ideal de la androginia. O sea, recorrer los espectros sin tabúes, sin conflictos, sin cosas de ese estilo, para hacer de lo femenino y lo masculino, digamos, iguales. Este, Iguales en el sentido
no hay una jerarquía de valores, ni hay una jerarquía de ningún tipo, ¿no? Sino que precisamente puedes eh, fluir en ambos polos bueno, es lo que abogo, ¿no? Y hay mucha reticencia en eso, porque normalmente eh, bueno, sobre todo los hombres, ahí sí lo quiero decir, eh, piensan que los van a castar o algo parecido, ¿no? O que van a perder, o que van a dejar de ser heterosexuales, o cosas por el estilo. Sí Eh, te creo, sí te creo. y es como, no, simplemente se te pide que aprendas a habitar en los cuidados, que de repente te vulneres y no estés pegándole a las paredes, ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con la feminidad. Sí, sí, sí. Solamente te exigimos que puedas habitar esa parte sin conflictos. Ujú. Esto que dices es exactamente, es muy, creo que es lo más común, ¿no? Esas formas agresivas, porque son formas agresivas de decir Que tiene de, que ver con lo tosco. O sea, la ajá, masculinidad es tosca. ujú. La forma, exactamente, es que históricamente así es como la hemos concebido, como algo tosco, algo rudo, algo que se impone, o sea, como tú dices, o sea, la figura de, o lo que proyecta, voy a poner, o sea, el propio Temach es lo que proyecta, o sea, ese es y yo de repente, yo te voy a decir, o sea, yo siempre lo digo, o sea, pobres de los que siguen al Temach, porque pues lamentablemente ese sujeto es un aprovechado que agarra Sí, en un punto, precisamente en un punto femenino de la vulnerabilidad de un hombre que no quiere reconocer, es que es fácilmente manipulable el sujeto. O sea, porque sí, sí, ¿qué es sí. lo que sucede? O sea, es un sujeto resentido por X o Y cosa de su relación o lo que no soy quien para juzgar este tipo de las relaciones que tienen, pero porque todas son de distinta manera. Pero ¿qué es lo que sucede? Que o sea, a partir del resentimiento lo canaliza y empieza a bombardear una serie de, ¿cómo se llama?, de inputs que hacen que el individuo eh, tome posturas agresivas, o sea, y por mucho que diga, no, o sea, sí son posturas Sí, agresivas y de violencia sí, total. simbólica, psicológica, que están ahí presentes y por los cuales sabe que ante el resentimiento, ante un sistema de vulnerabilidad del hombre que, repito, no quiere reconocer que sí, o sea, le duele, que se siente triste, o sea, ante una ruptura, ante un duelo amoroso, pues ¿qué hace? Se pone un blindaje y dice, no, ahora tengo que hacer más ejercicio, olvidarme y ponerme, o sea, Ajá. como si no te quebrara psicológicamente por dentro. O sea, como si Sí. tuvieras que resistir ese tipo de, no sé decirlo, de sentimiento, de agobio, y Ujú. que eh, precisamente se le achaca ¿cómo se llama? Sí. A la mujer, ¿no? A las chicas, o sea, como decir, bueno, Y antes de... precisamente, No, no, adelante, perdón, adelante. precisamente ahorita hablando un poco de eso, siento que eso se refiere a masculinidad tóxica y feminidad tóxica, si lo quieres ver. Cuando estas características, esta forma de ser, no se siente como algo que tú, digamos, escoges feminidad tóxica. Eh, Cuando viene alguien y te dice cómo tiene que ser un hombre. Y no precisamente construyes la masculinidad a partir de un habitar que surge pues de ti, ¿no? Que no es impuesto, que a lo mejor ya hay veces en las que sí tienes que ser tosco o duro, eso es la masculinidad, pero no tiene que verse como una imposición ni una manera permanente de ser. O sea, por eso abogo por esta, digamos, ideal del andrógino Ujú, en donde podemos abrazar la feminidad y la masculinidad, y precisamente abrazarlas, no imponerlas, ni ser sometido a las exigencias de estos gurús. Porque también es muy preocupante, porque a partir de esta, digamos, radicalidad de estos sujetos, también han surgido mujeres que abogan por una feminidad imposible, eh, y que precisamente es porque según las mujeres están perdiendo su feminidad, ujú. como si fuera algo ahí que, a lo que tienes que aferrar, ¿no? También.
Ajá, no lo había visto así, fíjate, yo no, o sea, sí conozco algunas posturas feministas, Leo, pero no conocía esto, pero no me resulta extraño, ¿eh? No me resulta extraño, o sea, sí, no me resultaría extraño, porque, digo, hay creo que hay cierto radicalismo. De hecho, ahorita comenta, dice Jefte, un saludo Jefte, dice, hola Héctor, claro que, sabes, con esto de los estereotipos de la vestimenta, sabes, yo me he visto de colores rojos, morados, y hace tiempo hacían comentarios como dudar de tu sexualidad, pero sabes, cuando eres muy seguro de ella, no importa cómo te vistas, actúas, te puedes poner alguna prenda, actuar y estar seguro de ti mismo. Ujú. Sí, bueno, eso implica también una cuestión, un ejercicio mucho Sí, de- ajá. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que luego la gente como que, o bueno, porque obviamente han respondido a una realidad histórica, pero hombre, masculino y heterosexual, o sea, ha sido como el paquete, digamos, que ha dominado la historia, ¿no? Pero precisamente vivimos en una época en la que pone en jaque eso, ese trinomio, y entonces un hombre femenino puede ser heterosexual, o un hombre, digamos, masculino puede ser, ¿sabes? Lo que sea. Es decir, también, o sea, ser femenino, que un hombre sea femenino no implica que sea, que no sea heterosexual, ¿no? Este, o este tipo, o sea, se puede empezar a jugar con las categorías. Y aunque históricamente vayan a ser contradicciones, vamos a darnos cuenta que no son tales contradicciones, o sea, que es una manera diferente de estar y aparecer en el mundo. Me sonó muy hegeliano, pero convincente. Las contradicciones generan afirmaciones y el espíritu se deja de desenvolver. Dice Eduardo Galarza. Eduardo, un gusto, un exalumno, dice. Igual pienso que tiene mucho que ver lo que culturalmente se nos enseña como un macho mexicano tiene que ser. Sí, es que, bueno, sí, yo cada vez yo todavía lo veo en en provincia mucho este arraigo del macho mexicano, de cómo debe ser. Digo, creo que también ha ido cambiando, pero Sí, afortunadamente ya no se celebra, ¿no? Este ajá, estereotipo. exactamente, no, no, ¿cómo es eso de que vas y te secuestras a la fulana y te la llevas y pues, no, o sea, no, o sea, sin permiso de quién, ¿no? Y déjate eso, Sí, a veces en contra de la voluntad de la propia chica, de la propia persona. Dice. John Alejandro, desde estos hechos que planteas en términos de vulneración, ¿cuándo se usa el hombres como adjetivo de desmérito? O sea, hombres con N, V, R, E, ajá, sí, sí, S. sí, Ujú, ujú. A, sí, a sí, ver, sí. ahí contesta a ver si puedes contestar a John Alejandro. O sea, yo también tengo una visión ahí, pero está. No, pues, o sea, justamente creo que, ay, no sé, es muy complicado porque justamente creo que vivimos en un tiempo de radicalismos en el mal sentido de la palabra, ¿no? Más bien de polarización. En vez de radicalismo, me gustaría más usar polarización. Y entonces, pues, cuando digamos, se quiere insultar a alguien, pues se usa el hombres, ¿no? Eh, pero creo que también tenemos que dejar como esas dinámicas, porque precisamente como bien decías tú, o sea, parece que solamente generan más resentimiento, en vez de darle a la gente la oportunidad de demostrar que puede cambiar. Esta cosa de que la gente no cambia es totalmente falso, o sea, las personas siempre nos podemos transformar, siempre podemos cambiar y siempre podemos mejorar. Y entonces, no darles la oportunidad a los hombres de, digamos, de ser mejores personas, pues hace que justamente empiecen este resentimiento y viene de lo que bien explicaste con este fenómeno del temach. O sea, es aprovecharse de estos momentos de vulneración y sacar lo peor de las personas. Este, No, de hecho, sí, me es lo que gusta. digo. Ujú. Fíjate, ahorita que dice eso, me recuerda el texto de Alejandro Nava cuando habla en el de populismo punitivo, sobre el Está muy término bueno, de sí. la criminalización punitiva, ¿no? O sea, parecería ser que el propio término de hombre, eso es una forma de punitivismo hacia la persona para Sí, que, sí, sí, sí. eres responsable, más que casi como un acto
delictivo. Ah, tú cometiste esto, esto y esto, Ujú. y bajo estos criterios que ya son como un estigma, ya no puedes cambiar o ya no hay nada que resarcir. Pero creo que en ese punto también coincido. O sea, hay formas de cambiar, hay formas en las que sí, por supuesto. Sí, sí, Y sí. precisamente lo que choca con estas polarizaciones es no. O sea, digo, yo lo veo muy particular y digo, con el fenómeno de Match, porque sí, o sea, lo que puntualiza es eso, o sea, es una forma de criminalización punitiva hacia las mujeres como sea, que Ujú. dejan a fulano de tal o que han decidido de repente, pues, sí, cambiar de pareja o romper su relación como si se estuviera ahí. Es una forma de criminalización punitiva que lo que está generando es una coerción casi casi de delito, como si cometieras un acto ya no solamente inmoral, casi socialmente no permitido, y esas mujeres no van a cambiar, porque así lo asumen, o sea, esas personas no van a cambiar, Sí. y es una forma No, no, totalmente ¿y sabes por absurda. qué? Porque piensa, o sea, se ven en el lenguaje que ocupan. O sea, ven a las personas como cosas. O sea, mujeres de alto valor, hombres de alto valor. O sea, no estás tratando con cosas. Ujú. Eh, Sí, por eso piensan que son determinaciones que no se modifican, ¿no? Porque piensan que están tratando como cosas. sí, es una forma de capitalización, o sea, literalmente, o sea, es una cosificación y capitalización de las personas, o sea, tienen un valor y para que yo pueda obtener ese valor tengo que tener X o Y cosa que se traduce Ajá. en términos marxistas, o sea, sí, o sea, de moneda de cambio, o sea, yo soy la moneda de cambio que te vas a ganar, o sea, soy ese, ¿cómo se llama? Ese capital al cual no, se tiene que tener acceso de X o Y manera. Digo, a mí, digo, me genera ese conflicto, ¿no? O sea, digo, yo lo veo constantemente, digo, mucho en las redes sociales, y creo que, no sé si alguna vez viste esta serie que, bueno, era un anime en los 90 que creo que está muy adelantado, que es el de Radma y medio. O sea, me parece genial, o sea, No. para mí es un anime genial, porque precisamente era un chico que de repente cayó en unas fosas en China, de agua, en unos estanques, pero esos estanques supuestamente que eran mágicos porque había muerto, según en uno, un panda, que es su papá, pero en el que él cayó se había ahogado una chica, ¿no? Entonces, cuando él cae en ese estanque, cada vez que le cae agua fría, se convierte en mujer. Y cada vez que y para volver a su masculinidad, o volverse hombre más bien, se tiene que bañar con agua caliente, o sea, con aguas así como tipo termales. Lo interesante, hay varios capítulos que me llaman mucho la atención, pero hay uno en particular que me agrada, cuando de repente la supuesta prometida, porque para eso igual volvemos a lo de los matrimonios acordados y todo, ya la habían acordado con otra familia, que es esta Akane, de los Tendo. Entonces, hay un capítulo que me parece increíble, pero divertidísimo, cuando agarra y dice, eh, esta, Akane lo está buscando, ¿no? Radma, ¿y dónde está? Y no lo veo, y de repente lo ve convertido en mujer y vestido de mujer yendo por un helado, ¿no? Un helado, o sea, porque entonces es bien chistoso porque dice, pero si detestas ser mujer, o sea, detestas ser mujer, por qué te vistes de mujer y vienes, ¿cómo es? Y entonces él le contesta, Sí, sí, sí. pues porque ¿cómo me voy a ver vestido de hombre yendo a comprar un helado o una malteada? O sea, pensando en los 90 de los 80 de Ajá. Japón, dice, ¿cómo voy a ver? O sea, comprando algo así que tiene un montón, y aparte saben riquísimos, salen deliciosos, y no lo podría consumir, o sea, me verían precisamente como mujer o como alguien femenino, Ujú. comprando un helado. Y entonces ya vestido de mujer, y cómo se llama, y convertido en mujer, no hay ningún problema, puedo disfrutar de un helado, pero al punto al que quiero llegar es qué tanto podemos llegar a censurarnos de ciertos placeres y ciertos goces Sí, sí, precisamente por total. esas formas en las que socialmente se han establecido estas dicotomías o estos criterios, ¿no? Ajá. Sí, y sobre todo porque, pues sí, estas cosas o sea, siempre históricamente han venido, ¿no? Mujer femenino, hombre masculino. Aunque a lo mejor y originalmente fue así, no tiene que ser así. Creo que los seres humanos somos seres que trascendemos. Entonces, creo que tenemos que trascender esa unión de hombre masculino, mujer femenina, y precisamente habitar
La androginia. Ujú. Y yo me acordé de esa serie, digo, me pareció, no sé si la hayas visto, pero hay muchos No, capítulos. jamás. Vela, o sea, y yo sigo insistiendo que sigue siendo como muy adelantada a su época, y hasta más, no solamente genera como contraste, o sea, digo, vale la pena, vete, desde el primer Sí. capítulo te va a enganchar, porque toca digo, estas Ah, cuestiones, o sea, es muy divertidísimo ver de repente cómo que- juegan, por ejemplo, hay otro personaje que se llama Ukiyo, que ella viene así, y y ella sí es mujer, pero se arregla, se pone el cabello como si fuera y se oculta porque todo el tiempo pensaron que era varón, ¿no? Entonces, y entonces como para decir, como para no expresar los sentimientos que tiene ahí hacia Radma, sí. y seguir como entablando ese vínculo, ella se viste de hombre para decir que sigue siendo su amigo, ¿no? Entonces dices, o sea, Ok. ¿hasta qué punto también, o sea, tenemos que como ocultar, o sea, se ocultan ciertas intenciones y hasta la forma de vestir, ¿no? Y eso me generó a mí, dije, Sí. porque ya después cuando le dice, bueno, es que seas mujer, no me importa que seas, pues ya después cuando se da cuenta, porque Ranma lo empieza a tratar como si fuera un hombre, o sea, le pega, o sea, se lleva como si se llevara con un hombre. Entonces de repente cuando se da cuenta que es mujer, Ranma se saca totalmente de onda, ¿no? O sea, dice, o sea, siempre fuiste mujer y ella le contesta, sí, pero si yo me comportaba como mujer, tú no me tratarías, o sea, Ajá. con Sí, sí, sí. con esa estima, ese cariño. O sea, cosa que es curioso porque con su prometida, que es la más chica, es con la que precisamente la trata así, pero es porque, volvemos a lo mismo, se supone que esta Kane es la menor de la familia, pero no solamente la menor, es la única que practica artes marciales, mientras que la otra se dedica a la cocina, mientras que la otra cuida su imagen, vende, o Sí. sea, es alguien como que las dos tienen se asocia las artes marciales como con algo tosco, algo rudo, y que por lo tanto es más masculina, y que por esa razón Rasma siente cierta afinidad con ella. O sea, dice, de hecho, dicen, es que los dos practican artes marciales, y como practican artes marciales, entonces van a heredar el dojo, y entonces van a poder hacer una familia feliz. Pero es la inferencia, o sea, a la que se llega. Y ella se está dejando el cabello largo, y de repente, porque ella quiere, está enamorada, tiene su obsesión con un doctor, que todo eso, todavía no conoce a su prometido, y de repente en una querella se le corta y va a llorar porque precisamente ella piensa que siendo más femenina, o el concepto de femenino, el doctor en algún momento se va a enamorar de él, cuando del quien está enamorado es de su hermana mayor, precisamente por sus formas de cómo. Es muy interesante, digo, vela, te recomiendo que veas Radmi Medio, Sí. vas a salir fascinado, o sea, y creo que vas a sacar más reflexiones al respecto sobre, digo, cuestiones políticas, éticas, digo, increíble, te la recomiendo, o sea, vale la pena, porque toca estos puntos, digo, es una serie es un La anime voy a que. buscar. Sí, sí, sí. De hecho, la ves Ujú. en YouTube, ¿eh? Creo que todos los capítulos los puedes encontrar en YouTube. O Ah, sea, sí. sí, o sea, Ah, pues mejor. y está en latino, o sea, ni siquiera, o sea, vienes, le pones y mucho mejor te ahorras. Yo ya la estoy viendo, ya tiene años, pero sí. Yo digo, yo cuando la vi en los 90, o sea, pero vale la pena, digo, porque ves un constante, o sea, muchos personajes tienen esa característica. Hay un chico que se viste de mujer, y que le gusta coleccionar muñecas, ¿no? Pero hasta que un día un no sé quién, creo que uno de sus amigos de Ranma se enamora y dice, yo te quiero, y entonces le contesta, no, no me gustan los hombres, yo también soy hombre, le dice, entonces le dice, entonces saca totalmente de onda, ¿no? O sea, como si parece ni una chica muy linda y todo, pero te digo, vale la pena, vale la pena, porque parece ser que se anteponía ante una cuestión, eh, que en su momento le llegaron a estigmatizar como satánica, como hubo hasta unos programas en televisión muy curiosos, no me acuerdo de esta mujer, que decía que eran caricaturas satánicas, que pervertían a los niños, que rompían con el esquema familiar, o sea, hasta parece de risa lo que salió, porque fue en cadena nacional cuando empezaron a criticar esta serie, ¿no? Del 13, algo así. Pues porque la competencia también era Televisa con ese programa. Y hasta ese punto creo que no se censuró mucho, pero creo que sí, digo, es una cuestión que creo que está muy arraigada, a lo mejor más en Oriente que en Occidente, o sea, digo, es un poco mi percepción, podría estar equivocado, pero digo, es un poco lo que yo veo. No sé tú qué opinas, Daniel. Oh, yo, ¿sabes? O sea, las cosmovisiones
orientales, el mundo oriental, en sus diversas facetas, me parecen todavía un enigma. O sea, siento que no me es fácil acceder a ellas. O sea, porque lo que para nosotros es completamente ya risorio, tal vez tiene otro significado allá, ¿no? En Oriente. Eh, y por eso no me aventaría a hacer un juicio de ningún tipo todavía, Ujú. hasta no inmiscuirme más en sus cosmovisiones, sus prácticas, en entender eh, cómo hablan, etcétera, ¿no? No, no me aventaría ningún juicio, pero sí me interesa mucho. O sea, me fascina. Por ejemplo, Japón es de los lugares que más me llama la atención. Y precisamente también hay una transformación en la sensibilidad japonesa y creo que en general en toda Asia, que también tiende a la feminización un poco, afortunadamente. Entonces, es lo que estoy viendo ahorita. Ujú. Eh, y lo celebro mucho, la verdad. Creo que podría concluir con eso, o sea, hay que tender a la feminización de las conciencias para precisamente llegar al ideal del andrógino. Ok, bien. Un poco para allá, bueno, para cerrar porque nos gana el tiempo, siempre digo, es como nuestro enemigo y aparte estamos un poco desgastados de un día anterior, pero Sí, bueno, el fin este, de semana siempre es terrible para estas cosas. sí, 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 y aparte, no, yo tuve varias dificultades, yo tenía que estar en un compromiso temprano y la moto se me descompuso y ahí me ves regresando y Uy, de por sí la ciudad es sí. un caos y otras cosas, digo, bueno, esto es todo un agobio, pero bueno, más allá de esto, como para cerrar, ¿qué recomendación les darías a quienes nos escuchan, a quienes, qué tipo de textos podrían acercarlos, van a textos, películas, qué tipo de cosas Sí. podrías decir que Pues pueden... hay un clásico de Judith Butler que se llama Deshacer el género. Me parece que ahí no es tan oscura como en el género en disputa, y también toca temas súper interesantísimos en donde pone en la llaga cuestiones como la unión de biología y cultura, la idea de la mujer, etcétera, ¿no? Y precisamente es donde dice esta gran cosa de que el género es performativo, o sea, no es simplemente una enunciación de yo soy mujer, sino que qué hago con esa categoría, ¿no? De mujer. Y a partir de ahí, pues, ajá, concluye eso. Y también bueno, Paul Preciado, que siempre es tan provocador sus textos, cualquiera de Paul Preciado es fabuloso para adentrarse a esta idea del ideal del andrógino. Este, porque también la historia de Paul Preciado es interesantísima, su historia de vida. Y El segundo sexo de Simone de Beauvoir también es un clásico, ¿no? Para entender que los seres humanos somos un proyecto y que justamente ni hombres ni mujeres eh, son, o si no se crean. Eh, Somos proyectos en ese sentido. Y ya, con eso. Perfecto, pues bueno, hay una recomendación ahí, bibliográfica por parte de Daniel, para los que quieran conocer un poco de lectura. Digo, Butler es como las más conocidas, efectivamente, o apreciado. Yo, te voy a ser honesto, no he leído nada de él, pero ya con esta referencia que me acabas de dar, voy a buscar y voy a checar. Pues sí, el de Simón de Beauvoir es como de los más conocidos dentro de esta Sí. cuestión. Pero lamentablemente no se lee, no se lee completo. Pero bueno, no sé, pero ya hay unas referencias para los que quieran checar. De hecho, ahorita que dijiste a Judith Butler, me acordé de Fernanda Magallanes, que es como la alumna aquí de México de Judith Butler, una amiga, Sí. que ella da clase en la Ibero, ella es psicoanalítica, algo así. Y me gustaba mucho también por eso, porque de repente decía una alumna, una compañera, bueno, es que yo siento que me coquetea y otro, y de repente un alumno, no, pero yo también siento que me coquetea a mí también, o sea, como nos coquetea tanto hombres como mujeres, pero era porque precisamente decía que ponía en práctica estas formas de deconstrucción de lo femenino, pensarse desde lo femenino y actuar desde lo femenino, no implica ser no implica una relación ¿cómo se llama? De sumisión, Exacto. como tú dijiste, creo que de manera asertiva, o sea, a veces se impone
a veces sí hay que ser ¿cómo se llama? Vamos a decirlo, masculino, pues, por ejemplo, ante las violaciones, yo siempre lo digo, ante las violaciones a derechos humanos, ante cierto autoritarismo, uno Ujú. tiene que sacar esa parte, pues, sí, tosca, ruda, no porque, Ajá. no porque tengas que agarrarlo a golpe, sino por el contrario, tienes que Exacto. tomar una Ajá. postura, dura, o sea, de resistencia ante un agobio que te puede destrozar, digo. Eh, pero sí, sí, me gusta esta connotación, y pues bueno, ante todo, viene la parte que siempre les otorgo. ¿Cuáles son tus redes sociales para los que te quieran seguir? Los digo, ya mencioné un poco en ¿cómo se llama? En la presentación, pero si te quisieran de repente ver tu contenido, el cual lo recomiendo ampliamente porque no solamente toca estos temas, sino toca muchas cosas de filosofía, desde Hannah Arendt, Hegel, vale la pena ver el contenido de Daniel, digo, eh, pero pues dinos cuáles son esas plataformas para los que te quieran En, seguir, te quieran escuchar. en todas partes como Daniel Juliet, Juliet con doble T. Es muy curioso porque el nombre de Juliet lo saqué del Marqués de Sade, así, tal cual. Entonces, ya saben, Otro referente para romper esquemas. sobre todo por el Marqués de Sade, que es como el padre del sadismo y que todos lo ven así Sí. como, en su tiempo fue un degenerado, todavía lo siguen viendo como un degenerado, digo, pero me parece más atractivo que 50 sombras de Grey, digo. Pero en fin, para filosofía del tocador. Pero bueno, ahí está, Daniel Juliet, me lo pueden encontrar si no me equivoco, en Instagram, en TikTok y creo y también en Facebook. Entonces ahí Sí. pueden ver su contenido. La verdad, vale mucho la pena. Asimismo, Daniel, en verdad agradezco que hayas aceptado esta invitación. Bueno, Sobre gracias a todo ti por porque, invitarme. ujú, no, sobre todo porque digo, eh, a Daniel lo conocí en una plática, curiosamente, en la zona rosa con esta Daniela Ayala, a Dani, a quien estimo también mucho, y estuvieron acá. Sí. Y pues bueno, tuvimos ahí una especie de tertulia, igual quiero pensar que cuando hablabas de Omar, te referías a Omar el que estaba ahí. Ajá. Sí, justo, ajá, Omar Ajá, Najar. o sea, a Omar. Y bueno, pues sí, pues en verdad agradezco. La invitación está abierta, para futuras, pues otra futura entrevista o colaboración, Daniel, en verdad agradezco mucho que hayas aceptado. Y Y cuando sobre quieras, todo, yo aquí. pues perfectísimo. Entonces la puerta está abierta y bueno, eh, como les digo, vamos a estar subiendo ya nuevo material, también estamos cambiando un poquito la paleta de colores, curiosamente un poco más, para mí más divertida, más colores pasteles, más colores de ese tipo, ya no tan formal, entonces vamos a estar jugando con esto. En verdad agradezco al público que nos sintoniza, que estuvo aquí presente, Jeff, Eduardo, John, todos los que nos siguen, y pues bueno, nos estaremos viendo en otro programa más y retomamos ya las transmisiones de Píldoras Filosóficas y pues agradecemos que nos sigan sintonizando y pues también ya vamos a tener, ya voy a empezar a subir más contenido a TikTok. De hecho, Daniel y este equipo, esa charla me motivó a subir más contenido. Entonces, pues bueno, se los agradecemos a todos. Cuídense y nos estamos viendo en futuras transmisiones, ¿de acuerdo?